Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. El día de hoy vamos a comentar usted y yo un tema que es quizá deporte extremo en este país: leer. Leer libros fundamentalmente. No leer TV y novelas, TV Notas, algún equivalente a La Alarma de hace muchos años, la revista clásica de las peluquerías. No, vamos a hablar de leer. Libros, literatura, cuestiones de historia, política, economía, etcétera. Lo que se llama ser un aficionado a la lectura. Que usted es una persona que acude a las librerías, se empapa, toma los libros, los hojea, los ve, los usa, los disfruta, no solo leyéndolos, sino el hecho de tenerlos. En México se dan muchas cifras en torno al número de libros que lee un mexicano por año. Se hace un cálculo un tanto pedestre, un tanto burdo. Se dice, si se imprimen en el país, no sé, 350 millones de libros al año, entre 120 millones de mexicanos, pues prácticamente 3 libros per cápita año. Sin embargo, un altísimo porcentaje de estos libros, no sé, el 60-70%, no tengo uno, pero es una cantidad inmensa, un porcentaje muy alto de libros, son libros de texto, fundamentalmente libros para primaria y secundaria. De tal manera que aquellos 3 libros per cápita año quizá sean o se vean reducidos esos 3 a un libro per cápita año. Evidentemente esto es muy engañoso, porque es como aquel que dijo, esto de los promedios es tan engañoso como lo siguiente. Imagínese usted un país que solamente tiene 2 habitantes y uno de ellos posee 2 automóviles. Entonces, con los promedios diríamos que en ese país el promedio de vehículos per cápita es 1. Cuando en realidad usted no posee absolutamente nada. Bueno, entonces, pero haciendo esa salvedad de lo engañoso que pudieran resultar los promedios, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que este es un país donde el hábito de la lectura no se da. Las razones pueden ser muchas. No nos lo inculcan desde edad temprana, en la escuela primaria, en la secundaria. En el ambiente familiar no se estimula la lectura por muchísimas razones también, ahorita daremos algunas, pero básicamente pues no hay un ambiente en el país en el que usted diga, mire, esa persona lee, esa persona lleva un libro en la mano. Yo le pregunto a usted, no para que me conteste ahorita, sino que observe, ¿cuántas veces ha visto usted a un funcionario, a un alto funcionario, un gobernador, a nuestros presidentes de la República con un libro en la mano? Cuando van viajando o van a abordar el avión presidencial o un avión de línea y llevan un libro en la mano. Sin embargo, todos traen el celular, ¿no? 1, 2 o 3, andan, en un momento se van a electrocutar o les va a dar ahí el telele por tanto celular que traen en la cintura. En consecuencia, pues, o en resumen, en este país no se practica la lectura. Sin embargo, el mundo de la lectura ha cambiado mucho en los últimos años. En 1994, un señor, Jeff Bezos, Bezos con Z, B-E-Z-O-S, Jeff Bezos, renuncia a su trabajo y decide emprender lo que para él mismo era una aventura, y se va en su vehículo con su esposa y se van de Texas al estado de Washington, a la ciudad de Seattle, en julio de 1994. Y él construye una empresa que se iba a dedicar a vender libros en línea. Ya para ese entonces el servicio de internet era una realidad, especialmente en Estados Unidos, y él se pone a trabajar en desarrollar el software, todos los elementos necesarios, y un año después vende su primer libro en línea. Un año después, preparación, resolver, como le dije, los problemas de software, la infraestructura tecnológica,
Y a partir de ahí Amazon, que no se iba a llamar Amazon, pero Amazon da principio o estimula una revolución en el mundo de los libros. Se pasa de la venta física del libro, ir a una librería, desplazarse a una librería o ya sea a un supermercado, porque ya ve que las tiendas de autoservicio, particularmente las más grandes, tienen áreas donde se venden libros. Ir con todas las molestias que implica, aun cuando en un principio los románticos decían, es que yo prefiero ir ahí, tocar el libro, sentir el papel. Bueno, con todas esas cosas en contra, Amazon empieza y vende su primer libro en julio de 1995. Prácticamente 20 años después de la venta de su primer libro, en realidad serían 20 de haber decidido, se constituye la empresa en julio del 94. 20 años después, Amazon vende en línea, en ventas a menudeo, no solo libros ya, por supuesto, aproximadamente 60,000 millones de dólares. Es un shock, por así decirlo, porque no estábamos acostumbrados a ver eso. Poco a poco Amazon se va afianzando y con la infraestructura que se crea, la pone esa plataforma, la pone el señor Bezos a disposición de otras líneas de productos. Hoy, Amazon, a excepción de estaciones espaciales, vende todo lo demás. Evidentemente es una exageración, pero podría decir vende casi todo lo demás. Es el lugar de visita obligado, su página, la página de Amazon, de aquellas personas que buscan buenos precios en libros, un catálogo casi infinito de libros, de cámaras, de películas, de música, de cuestiones de jardinería, lo que usted imagine, ahí lo va a encontrar. ¿Por qué le menciono todo esto en relación con la lectura? Porque el hábito de comprar libros ha cambiado. No sé si para bien o para mal, pero el hecho es que ha cambiado. Hay lugares en los Estados Unidos donde sería el caso, vamos a decir, más acabado del efecto que ha tenido Amazon, donde prácticamente han debido cerrar, no quebrar, ese es otro fenómeno, sino librerías grandes, esos espacios de 3-4 mil metros cuadrados o 1,500 metros cuadrados de libros, de música, han debido cerrar porque las personas que compran libros en Estados Unidos han mudado a una nueva forma de adquirir sus libros, en línea, electrónicamente. Continúa avanzando ese fenómeno de la venta en línea, pero las cosas físicas le llegaban a su domicilio de una manera increíblemente eficiente. Amazon se extiende a otros países, ya llegó a México muy recientemente, porque México tiene, o nosotros los mexicanos tenemos, una gran desconfianza todavía al comercio electrónico, es decir, a comprar en línea. Amazon ha desarrollado una serie de instrumentos para facilitarle a usted la compra, una cosa que se llama el One Click. Usted da su tarjeta de crédito, ya se almacenan sus datos y simplemente cuando va a adquirir un libro le pone ahí One Click y ¡pum! Vale, y automáticamente ya está cargado en su tarjeta de crédito. En 2007 Amazon crea una tableta específicamente diseñada para la lectura de libros, el Kindle. Al principio a muchos no les gustaba esa tableta por el brillo, es mi caso particular, por un problema que tengo en la vista, me daña el brillo, me molesta, tengo que a los pocos minutos dejar de leer o dejar de ver la pantalla, y posteriormente mejora ese instrumento, el Kindle, y hoy tiene una versión que es una delicia, como si estuviera usted leyendo un libro. ¿Qué es esta cosita con una pantalla de 6 pulgadas? Pero ¿qué es lo que hace Amazon con esta tableta? Mediante el uso de Internet,
Usted compra este aparato, no es, debo decirle, la única empresa que tiene su tableta para leer libros. También otra librería en Estados Unidos, Barnes Noble, tiene la suya, ahorita está vendiéndola porque no pudo competir con Amazon. En México el Fondo de Cultura Económica tiene la suya y Librerías Gandhi tienen la suya. Sin embargo, el volumen de operaciones y el volumen del catálogo del cual disponen evidentemente no se compara con lo que tiene Amazon. ¿Qué es lo importante de esto? Evidentemente queda todavía un grupo de lectores que se apegan a la vieja práctica de acudir a la librería por muchas cosas, desde el ambiente mismo de los libros, de verlos, como decía, tocarlos, sentir el libro, hasta el ambiente que se genera en una librería. La librería se convierte en una especie de cenáculo, en un lugar de reunión, donde usted disfruta un buen café, la plática de conocidos, de amigos o de personas con las cuales interactúa ahí, y se convierte en un espacio agradable. Sin embargo, a cambio de eso, Amazon le da a usted unas ventajas como el precio, entre otras cosas. Sin embargo, hoy, 20 años después, hay un movimiento en contra de Amazon, particularmente de editoriales europeas, específicamente francesas. ¿Por qué? Porque ha generado un poder tal que ha empezado a ser acusada esta empresa de que aplasta a las editoriales, les fija condiciones demasiado onerosas que amenaza con la existencia misma de estas casas editoriales. Pero bueno, esa es una consecuencia de algo que debe usted conocer y aceptar como algo que llegó para quedarse, como aquella vieja estación radiofónica de los años 60, 620, la estación que llegó para quedarse. Ha cambiado la forma de comprar no solo libros, sino otras cosas en línea. Las personas que de aquí a 10, 15 o 20 años compren algo, la probabilidad de que lo hagan utilizando mecanismos o instrumentos como el Internet es altísima, esa probabilidad. De tal manera pues que hoy, ya sea usted que entre en su computadora a esta empresa o a alguna otra que tiene el mismo servicio, o que tenga usted una tableta como esta y compra usted y a los 15 segundos ya tiene el libro, evidentemente en formato electrónico, que para algunos románticos, lectores románticos, es algo medio frío, medio carente de calor humano. Sin embargo, la tecnología ha cambiado la forma de comprar libros e incluso de leerlos. Como este cambio, habrá muchos en los próximos años. Si usted es un casi setentón como yo, más nos vale a ambos empezar a entender que el mundo ha cambiado. Para bien o para mal, pero el mundo ha cambiado, y con esos cambios nos vamos a morir. Los jóvenes, hoy jóvenes, dentro de 20 o 30 años, van a tener cosas que hoy ni siquiera imaginamos. Pero como colofón, yo le diría a usted, lea, inculque en los suyos el hábito de la lectura. Viera, al principio duele la cabeza, pero después le gusta a uno. Le agradezco su atención aquí en Un Día con Ángel en Excelsior TV, y nos vemos mañana con un tema diferente a la lectura. Por lo pronto, me despido pidiéndole que lea e induzca a sus cercanos, amigos, familiares, compadres, colegas, a que también lo hagan. Muchas gracias y buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.